Oración. Hoy hablaremos de un tema importante, batalla espiritual. Cómo vencer la batalla espiritual en la fe, recuperar el dominio propio y caminar con propósito, advertidos de que Dios sustenta nuestras vidas, nos protege, nos ama y sigue estando en control. Bienvenidos. Antes de darle inicio a este programa denominado Batalla Espiritual, vamos a darle paso a la oración, que siempre nos hace bien, nos pone en control, nos conecta con Dios. Así que digamos juntos: ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que reprendas todo espíritu de maldad, todo espíritu que intente intervenir en este programa, que nos dé sabiduría con tu infinito amor y misericordia, para que el mensaje llegue al alma, al corazón de los radio oyentes. Que cualquier espíritu de interferencia en la pantalla, en los equipos, quede reprendido en el nombre de Jesús. Que podamos llevar este mensaje, esta buena nueva, Señor, para todos los oyentes de Radio La Voz de María, para las personas que están en las redes, y que sea un mensaje de salvación, porque sabemos que tú sigues estando en control, Señor, a pesar de que los tiempos son duros y difíciles. Creemos en ti y te pedimos ese favor especial, misericordia y perdón por aquellos que están caídos, por todos nosotros que somos pecadores. Ten misericordia de nosotros, Señor, y guíanos en este caminar, en este camino de recuperación, para recuperar nuestra fe en el nombre, sobre todo nombre de Jesús. Amén. Y bueno, el tema de hoy es importante porque hablamos de batalla espiritual. Y para discernir la palabra de Dios en batalla espiritual es necesario recurrir al libro de Efesios del 6 al 12. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades que se encuentran en las esferas celestes. Y esto es importante reconocer porque somos influenciados en la vida actual, en el bien y en el mal. Podemos reconocer por sus frutos quién está obrando en esa mente, en ese corazón, en ese país, en ese territorio, y hacer algo al respecto es nuestra obligación. Vamos a ponernos en contacto con lo que dice la palabra de Dios en el libro de Colosenses del 2 al 15. Dice: despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esto está en Colosenses del 2 al 15, antes de abrir la palabra y hablar de este tema, que es esta batalla entre el bien y el mal, entre entidades espirituales que habitan en las esferas que no vemos en otra dimensión. Es importante conocer que nuestro amado Jesús, nuestro Salvador, en la cruz los despojó, los humilló y vencimos la muerte. Dice Colosenses del 2 al 15, vivimos en victoria desde entonces. Despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Y por qué es importante conocer esto, queridos hermanos? Porque nosotros somos más que vencedores en aquel que murió en la cruz por cada uno de nosotros. Y situaciones en la vida real, nosotros hablamos de protección del inocente, quienes nos han encontrado en un momento de peligro, donde el mal acechaba sus vidas, y fue ahí cuando sintieron la presencia divina de un ángel que los rescató, que los salvó, que acarició su alma, que les dio ese bálsamo espiritual, esa paz, ese respiro que no tenías antes. Y para esto, este tema, queridos hermanos, que lo hemos desarrollado por partes, vamos a empezar a desarrollarlo desde el principio. ¿Existe una batalla espiritual real? La Biblia nos presenta que esta batalla no es un discurso simbólico, no es una metáfora, es real. En Efesios del 6 al 12 dice: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Vamos mirando el orden. Potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este es el orden de nuestros enemigos, porque el hombre está siendo influenciado en la mente, en el corazón, es tentado por su concupiscencia, que es ese deseo desbordado de la carne por poseer, por el placer, por el poder,
es tentado desde su propio deseo interno y es, de alguna forma, cuando es tentado y cae en el pecado, es esclavizado. Entonces dice la palabra de Dios que nosotros somos enemigos primero en la carne y el espíritu, que nuestra carne es enemiga y contrario al espíritu, que sujetamos la carne con el espíritu, con la oración, con la meditación y con la presencia de Dios y el Espíritu Santo en nuestras vidas. De ahí habla de una jerarquía, un orden de estas huestes espirituales del mal que afectan en nuestra mente, y cuando abrimos la puerta al pecado hay una denominación que afecta a nuestro cuerpo. Y también habla de un mundo, que el príncipe del mundo ya sabemos quién es, que está desde el tiempo de Adán y Eva, que encontró su corazón y su alma iniquidad, y el Señor lo tenía como un ángel que vestía en perfección, que vestía en rubí, en esmeraldas, en piedras preciosas, y que se paseaba en el cielo, y que en él se halló iniquidad, y que fue arrojado a la tierra con 1/3 de las estrellas del cielo, de los ángeles caídos. ¿Y dónde fueron a habitar? En el Edén. ¿Y a quienes tentaron? A Adán y a Eva. ¿Y cómo entró el pecado? A través de una manzana. Esta manzana que tenía un color agradable para Eva, que resultaba que visualmente la tentaba, y un mensaje engañador por parte de la serpiente, el antiguo dragón que habla la Biblia, que le dice serán como dioses. Un ego enaltecido al pensarse que serán como dioses, y una caída en la tentación y en el pecado. Entonces desde ahí comienza el pecado original, y es importante reconocer que vivimos en esta pugna entre nuestro cuerpo, que tiene una tendencia por el poseer, por el poder y el placer de forma desbordada cuando no la controla y no la sujeta al Espíritu Santo, y el mundo donde gobierna esta entidad que fue en el tiempo de Eva y Adán, la serpiente, el dragón de la antigua Biblia, de las Escrituras, y que asimismo opera en este modus operandi con una estructura jerarquizada de entidades del mal, como lo dice el libro de Efesios, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados. Y vamos a ver cómo lo describe, cuáles son nuestros enemigos: principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este mundo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces esto quiere decir, primer fundamento, el enemigo no es humano. Segundo fundamento de lo que dice Efesios del 6 al 12, la lucha ocurre en un plano espiritual que influye directamente en nuestros pensamientos, nuestras decisiones, las estructuras sociales y los sistemas políticos de las naciones. Y la Escritura nos enseña que el mal no opera en caos, sino que opera en una estructura jerárquica, con intención, con estrategia. Y si tú estás durmiendo o dormido y no crees que esto es verdad, es momento de despertar, de saber que si bien es cierto, Jesús en la cruz los humilló, venció. Eso no quiere decir que no seamos tentados y que por nuestro libre albedrío no caigamos en el pecado. Es por eso que este estudio, este programa, revela la verdad para que tengamos libertad. Y dice Juan del 8 al 36, la verdad nos hará libres y la libertad viene por la verdad. Juan del 8 al 36. La visión no es para que ustedes tengan miedo, queridos hermanos, es para que estén conscientes de que existe una batalla espiritual real, para que pongamos nuestra fe en práctica, para que aumentemos nuestra fe, para que oremos más, para que meditemos más, para que nuestra mente y nuestros pensamientos sean reprendidos. Miren lo que dice la palabra de Dios, porque la batalla espiritual se da en la mente. Dice, lleva tu pensamiento cautivo al Señor, porque sabe que un pensamiento mal dirigido, un pensamiento negativo puede hacernos fallar, puede hacernos caer. Porque ¿dónde empieza el pecado? En pensar y creerle al que te está tentando, al adversario. Seremos como dioses. Piensas que serás como dioses, te comes la manzana, caes, eres tentado y eres esclavizado. Porque esa es la forma en que y el modo operandi del enemigo. Entonces, si la visión no es generar miedo, sino discernimiento, es andar en la verdad, es conciencia de este orden espiritual, que nuestra victoria está en Cristo Jesús, es importante enseñar y hablar de esta batalla espiritual y el origen desde la caída en el Edén. Y vamos a hablar brevemente de cómo pasó este incidente y qué es lo que nos dice la palabra de Dios. La caída ocurrió por un engaño. La serpiente sembró duda, no sembró violencia, no sembró caos, puso duda. Y quiere decir también que el hombre no era llamado a ser esclavo, era llamado a ser
administrador de lo que el Señor le había dado. Dice la palabra de Dios que son jerarquías angelicales, que la cuarta parte de las estrellas que cayeron del cielo, esta cuarta parte ya vino corroída, corrupta, dañada, había inequidad y tenían un líder que fue el dragón de la antigua, del antiguo Edén, de la antigua palabra de Dios, que sigue siendo el origen de todo el orden de esta jerarquía. Entonces vamos a ponerle orden a este tema para que ustedes tengan claro de cómo funciona. Y empieza de la siguiente forma. La organización del mal está organizada por ángeles caídos. Una jerarquía maligna que está primero el adversario del acusador, el que vimos en el Génesis, que tenta a Eva y tenta a Adán, comen la manzana y caen. También en el libro de Job y en Apocalipsis nos enseña que hay un rey en el infierno y que vino sobre las regiones, sobre los territorios de la tierra a reinar. Los principados son ángeles caídos que tienen el dominio sobre las regiones del sistema. Por ejemplo, cuando la palabra de Dios dice en el libro de Efesios que no luchamos contra sangre y carne, sino contra principados. ¿Qué son principados? Hay un príncipe, hay un reinado, hay una forma de dominar. Y ellos están, estos principados, dominando sobre regiones, sistemas, ideologías. Y es por eso que nosotros vemos ideologías de género que son contrarias a nuestra fe. Por ejemplo, ¿a qué me refiero contrarias a nuestra fe? La ideología del aborto. La palabra de Dios es clara, dice no matarás. Y es inconcebible que una madre donde el vientre materno debe ser un templo de bondad, de amor y de protección, pueda quitarle la vida de una forma atroz, como sicariato, desmembrando los bracitos con una succionadora, la cabecita, el cuerpito a través del aborto. Los matrimonios igualitarios, que va contra naturaleza y dice que el Señor, cuando el pecado ha progresado, porque es crónico, progresivo y mortal, que Él los deja a los pecadores a una mente reprobada, que ya no los corrige, ya no tienen más pruebas, sino que esa mente reprobada quedan ellos de forma diferente. Ya no te sientes varón, te sientes niñita, puedes cambiarte de género, cambiarte de sexo, mutilar tus órganos saludables, iniciar un proceso y lo normalizas y lo sacas en TikTok, y algo que debería causarnos a todos pavor, pena, tristeza, se empieza a normalizar. Por eso la palabra dice que lo bueno le dirán malo y a lo malo le dirán bueno. Esa persecución por el bien, por la gente que hace obra de Dios, que sale, que predica, que está en las iglesias y que los persiguen, los asesinan, los cuelgan por la fe, por la palabra, también es bíblico. Entonces vemos ese primer grupo que son los principados, que tienen dominio sobre regiones, sistemas, también en los colegios, universidades y en las ideologías, que ya vemos el aire ideológico que opera en el mundo. De ahí tenemos potestades. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. ¿Dónde dominan estas potestades? Vamos a ver. Ejecutan opresión, persecución y violencia en entornos de guerra, en entornos donde hay violencia, en las cárceles donde se hace ese culto a la Santa Muerte. Según ellos, santa, pero muerte no tiene nada de santa. Es una deidad satánica. Ahora está como de moda tener esta nueva ideología que es el satanismo, donde en lugar de amar y amar con todo el corazón, con toda la mente y con todas las fuerzas a Dios, se empiezan a abrir estas ramificaciones del mal que tienen una misión: controlar y tener poder sobre tu mente, tus acciones, tu vida. Y entonces estas potestades ejecutan opresión, persecución y violencia. Esto lo podemos ver en el libro de Colosenses del 2 al 15. Después vamos a ver la palabra. Ahorita quiero hacer una radiografía de estas jerarquías espirituales, cómo gobiernan, cómo operan y cómo nosotros, en el nombre de Jesús, vamos a quitarle la llave del territorio o el derecho que hayan entrado en tu vida, en tu corazón, en tu mente, a través del pecado. De ahí tenemos los gobernadores de las tinieblas. Estos son controles espirituales, son sistemas corruptos. Vemos gente que tiene adicción a las drogas, al alcoholismo, que ya no tiene el control sobre su vida, son dominados a través de circunstancias
del poder en el que hacen tanto daño y no se entiende por qué lo hacen cuando son dominados por sustancias como la droga. Miren, el poder también es una droga, el juego, todo este tipo de hilos que jalan al ser humano donde su vida ya no está en control y es una fuerza externa. Bueno, estos son los gobernadores de las tinieblas, como dice el libro de Juan del 6 al 12. De ahí tenemos huestes espirituales. Estos son los espíritus inmundos. Aquí cuando tú ves que una persona está poseída, cuando tiene un ataque directo, lo que pasó en el Garadeno, que tenía no solamente huestes espirituales, espíritus inmundos, tenía una legión, entre esta legión jerarquías de diferentes denominaciones. Estos espíritus inmundos poseen a la persona. Entonces ahí ya tú ves una posesión, grita, tiene fuerza sobrenatural, rompe las cadenas, insulta, está aislado y es un tormento, es un engaño, es una forma de vivir, primero que se agrede a sí mismo y que agrede a la sociedad. Que no los veamos tan a menudo o que no se publique tan a menudo no quiere decir que no lo haya. Si nosotros somos tentados por nuestra propia concupiscencia, por un sistema que está organizado en estas jerarquías que yo les estaba diciendo, y por la acción del maligno, que son estos tres enemigos que tiene el hombre, nuestra concupiscencia, que somos tentados y de alguna forma estas huestes espirituales, estos principados o estos gobernadores del mal tienen el control de tu vida, es la acción del maligno el que está en una jerarquía superior. La advertencia: el mal entra por puertas abiertas. Pensamientos no examinados. Hay gente que desde niños llevan un pensamiento de poca suficiencia, de poco amor, de baja autoestima. Se compara con su hermana, con su hermano y han vivido la vida quebrantados en el corazón, no sabiendo que de pronto un defecto de carácter no te etiqueta, no te hace más ni menos, te hace diferente. Y el diablo sabe y opera a nivel mental y con pensamientos y con ideas te va desvalorizando, tu autoestima va siendo minada y el pensamiento no examinado, que no lo has llevado cautivo donde el Señor, te llena de frustración, de baja autoestima, deseos de venganza, ansiedad. Y son justamente estos pensamientos no examinados cuando no se los lleva delante de Dios y no se habla con el Señor, no se confiesa. Y comienzas a hacer de tu vida ese pensamiento no examinado, esa idea que concebiste, eso que puso el enemigo en tu mente, que tú te creíste, de pronto alguien te dijo no eres capaz, eres malo para esto, y tú te creíste y te etiquetaste una parte de tu vida siendo un total de quien realmente no eres. Hay heridas no sanadas también, que es una puerta abierta para que estas entidades entren en tu vida cuando alguien ha sido abusado, los niños maltratados, vulnerados, violados. Crecen pensando que se lo merecieron, crecen pensando que esa agresión, esa vulneración es porque fueron malos. Y entonces el diablo empieza a hacer pensamientos e ideas de ese rechazo interno que tiene y esa persona se llena de ira, se esconde detrás de su herida, insulta, agrede o es muy tímido y tiene miedo de enfrentar la vida tal cual es. Empiezan las adicciones a las drogas, al alcohol, porque una persona que no sabe vivir la vida tal cual es necesita una muletilla para poder enfrentar el mundo. De ahí tenemos la normalización del pecado, que esto es así, piensan y normalizan todas las redes sociales. Por ejemplo, una persona que es hombre y se disfraza de mujer y sale y hace una vida de influencer como mujer, lo normalizan, lo aplauden y piensan que está bien. Y esto es abominación, es una persona que necesita ayuda porque ha normalizado un pecado, lo ha aplaudido la sociedad y en el fondo, al final del día, siente tanta soledad, tanto miedo, tiene pensamientos suicidas porque en esa mente donde se ha normalizado el pecado, el diablo está operando. Le está diciendo, no eres suficiente, no fuiste suficientemente hombre, así que conviértete en mujer. Nadie te ama como hombre. Y empieza a meter ideas y acuérdate cuando una casa está barrida, está limpia y tú te confesaste, cambiaste de forma de vivir y recaíste. Dice que ese enemigo, ese demonio que salió y está en el desierto, regresa con 7 más. Entonces esa persona que tenía esa mente que estaba confundida, regresa el de la lujuria desbordada, se prostituye, cae en alcohol, en drogadicción. No se sabe pues qué pasa en su vida, pero lo vemos con las señales y las advertencias de lo que pasa en
en los altos índices de suicidio, de dolor, de sufrimiento, de alcoholismo, de drogadicción de personas transgénero. De ahí tenemos la falta de vigilancia, que esto es uno de los factores más importantes y que lo advierte la Biblia. Sed sobrios y velar. Velad, porque el enemigo como león rugiente está buscando a quien devorar. Nosotros somos tentados constantemente, y es en esta situación de vida que tenemos que velar para no caer en el pecado, velar qué estamos pensando, velar no ser esclavos de nuestras emociones, porque el tema de los seres humanos es que se esclavizan en sus emociones. ¿Cómo se esclavizan? La ira. Una persona que tiene una herida abierta de resentimiento, de dolor, de un pasado funesto, está esclavizado a los ataques de ira, a dañar. Quizás un abusador aprende a abusar porque es el único escenario que conoció. Un violado aprende a violar, una forma como venganza a lo que le hicieron, lo repite, y así mismo hemos visto los patrones de gente que ha visto asesinatos, actos crueles y los repite porque aprendes de lo que ves, no de lo que te dicen. Y entonces en esta guerra espiritual, en 2 Corintios del 10 al 5 nos dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. ¿Y qué quiere decir esto? Que tenemos que tener un orden interior, no permitir que nuestros pensamientos nos lleven por senderos de dolor, de sufrimiento, poner un alto, llevarlos cautivos como un preso donde el Señor, aquel pensamiento que te quiere etiquetar, que tú no vales, que no eres suficiente, que Dios se equivocó contigo, que Dios no atiende tus súplicas, ya sabes que viene de este orden jerárquico espiritual, de esos demonios impuros que buscan tener el control y el poder de tu vida. Discernimiento. Hermanos listos, tenemos que discernir qué pensamos. No hay cómo darle rienda suelta a los pensamientos y quedarse cómodamente en pensamientos tóxicos, negativos, haciendo que progresen, que se vuelvan crónicos, que te postren, que te esclavicen y que luego ese estado tan deplorable en el que te tiene un pensamiento te lleve a la depresión, a la ansiedad crónica, al suicidio, al alcoholismo o a la drogadicción. Y esto pasa porque la batalla espiritual está en la mente. Son pensamientos que no han habido discernimiento, que ha habido falta de vigilancia, que no ha habido un hasta aquí, un orden interior. Por eso es así, hay infidelidades y eso es obvio. Estoy hablando de los procesos mentales que hay que prevenir en esta guerra espiritual, viviendo en la verdad, no permitiendo que estos pensamientos que hay que llevarlos cautivos al Señor gobiernen, sean los patrones, sean los mandamás en nuestra vida. Porque la fe activa, queridos hermanos, es la mejor forma, una fe activa en el que tú hagas un inventario personal detallado, en el que puedas mirar dentro de ti qué está pasando, qué estás pensando. La ciencia lo llama inteligencia emocional, los cristianos lo llamamos dominio propio. Y esto es importante porque el dominio propio es esa templanza que no permite que la carne que quiere más, mejor y diferente sea ese caballo desbocado que te lleve por senderos de dolor, de sufrimiento y de perdición. Cristo ya venció y esto lo sabemos porque en Colosenses del 2 al 15, y les voy a repetir este versículo, dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Yo ya les hice... Si quieren se los puedo hacer rápidamente cuáles son esas potestades a las que el Señor denuncia, expone, para que tú lo tengas claro. Te lo voy a hacer rápidamente un pequeño resumen. Porque es importante, queridos hermanos, es importante saber cómo está esta organización diabólica luchando por tener el control de tu vida, de las sociedades, por ejemplo, de la música, del arte, de lo que ves en la televisión, en las películas. Son influenciados por esta organización jerárquica, diabólica, que está en los ángeles caídos y en las esferas celestes. El mal corrompe. Y esta jerarquía organizada del mal, maligna, primero está Satanás, ese es tu enemigo principal, el adversario y el acusador, el que empezó en el Edén, tentando a Eva, tentando a Adán, haciendo que se pierdan de vivir en contacto con Dios, porque dice la palabra de Dios que el Señor hablaba con ellos directamente en el Edén y que fueron tentados, engañados y les dijo serán como dioses, y que el hombre con el ego, con la arrogancia, con la carne, siempre quiere más, mejor y diferente, quiere estar arriba de los demás, mirar por arriba, cayeron.
Y de ahí tenemos la segunda jerarquía, que es los principados. Estos son los que tienen los dominios sobre las regiones, como vemos en lugares donde se hace la brujería. Venezuela, que tenía mucha santería, mucha magia negra, mucha hechicería y satanismo. Cuba, Nicaragua, lugares donde pública y abiertamente se hace el mal y se tiene estas prácticas satánicas. Entonces los principados son los que actúan sobre las regiones, sobre los sistemas políticos, los políticos que están siendo influenciados, que han abierto las puertas al pecado, al mal, son influenciados por los principados. Y las ideologías, que es lo que hablábamos hace un momento, estas ideologías que pretenden entrar en las matrices escolares, corrompiendo y dañando la mente de los niños, porque saben que si pueden controlar un niño, tienen el poder sobre ese niño para atormentarlo por años y para que sea un esclavo del poder maligno. Ahí operan los principados. ¿Y cómo operan con las ideologías? Por ejemplo, lo que vemos en la sociedad, esta ideología del aborto. Cuando nosotros como seres humanos no entendemos, no aplicamos lo que dice la palabra y los mandamientos de Dios, no matarás, no importa quién, el que está en el vientre, el que está protegido de alguna forma en un santuario de la madre, que tiene que ser cuidado, amado, respetado, porque es individual, tiene una huella dactilar diferente, tiene un plan, un propósito establecido por Dios desde antes de que naciera. Esas criaturitas están siendo vejadas, están siendo atormentadas, asesinadas y abortadas. Entonces, ¿quiénes manejan eso? Dice la palabra de Dios que son los principados. En Efesios 6 al 12, nuestra lucha no es contra carne y sangre. Influencian a las mujeres a través del feminismo, este feminismo que lucha contra el hombre. Si bien es cierto, sí ha habido a lo largo de la historia esta persecución a las mujeres, y es bíblico porque el Señor puso enemistad entre la mujer y el hombre, y esto es bíblico porque la serpiente siempre ha buscado que la mujer sea minimizada, sea atropellada, y está en la Biblia. Y entonces el hombre, que ha sido influenciado por estas potestades, vemos cómo funciona en el Medio Oriente, las mujeres tapadas hasta los dientes, sin derechos, sin oportunidades, no como nosotros que vivimos en esta libertad, que podemos mostrar nuestro cabello, vivir y expresarnos de igual a igual. Bueno, por años las mujeres, y como el diablo sabe que ha habido este atropello, han surgido estos movimientos como los feministas, donde ya cansadas del atropello, de la vulneración, de la injusticia, que no podían votar, que no tenían voz, que no tenían voto, empezaron a crear estas, entre comillas, libertades. Toda libertad tiene que tener un gran respeto y una gran responsabilidad. Y entonces ahí se creó Mi Cuerpo, Mi Vida, y las mujeres tenían la libertad de matar a los niños en sus vientres. Y esto está muy mal, no estoy de acuerdo. Este feminismo radical habla de la libertad del aborto, y esto daña, y aquí vemos que operan estos principados, estas huestes del mal. De ahí tenemos potestades. ¿Dónde operan las potestades? Cuando hay opresión, cuando hay persecución y hay violencia. ¿Dónde? Por ejemplo, en los centros penitenciarios, donde hay tanta violencia, asesinatos, donde hay opresión, donde hay personas que están enfermas mentalmente. En los centros como los Lorenzo Ponce, en los centros psiquiátricos, donde la gente tiene pues visiones, y muchos de estos locos, como se los llama, que tienen enfermedades mentales, de salud mental, también están siendo dominados por potestades, por opresiones diabólicas, por violencia mental, que no lo vemos porque esto es una batalla espiritual. De ahí hablamos de la cuarta jerarquización, de la cuarta categoría, que son los gobernadores de las tinieblas, que lo habla el libro de Efesios del 6 al 12. Dice, este control de las huéspedes espirituales, de los gobernadores de las tinieblas, son en los sistemas corruptos. En los sistemas corruptos utilizan a los presidentes, a los alcaldes. Por eso es que la Biblia nos manda y nos exhorta a orar por nuestros gobernadores, que son influenciados por gobernadores de las tinieblas, donde hay un control espiritual, donde tú no puedes entender por qué nos matamos entre hermanos, donde hay guerras, donde se ponen límites, donde se vulneran derechos de personas, se expulsan personas por su credo, color, raza, religión. En lugar de haber lo que dice la palabra de Dios, ese amor total por todos. Ama a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y ama al prójimo al igual que a ti mismo. Y estamos viendo tanta división. ¿Y quién vino a robar, a matar, a dividir?
Aquí en esta jerarquización, en esta categoría, estos son los gobernadores de las tinieblas que influyen sobre estas personas. Y ahí tenemos huéspedes espirituales, que son ataques directos a personas. Los huéspedes son los que están encargados de la posesión, de los engaños, de los tormentos. A mí me gusta pensar que nosotros somos libres, y no solamente me gusta pensar porque es una promesa cuando dice la palabra de Dios que el Señor los humilló, los expuso, los ridiculizó en la cruz. Después bajó al infierno, les quitó las llaves y venció. Y venció el pecado y venció la muerte. Pero hasta la segunda llegada de nuestro amado Salvador Jesucristo, vamos a seguir siendo tentados, atacados, y es por eso que el hombre es tentado por Satanás, por su propia concupiscencia y por la acción de estos enemigos que están en las esferas celestes, impulsados por el maligno. Entonces la advertencia siempre va a ser, queridos hermanos, que nosotros nos mantengamos examinando nuestros pensamientos, sanemos nuestras heridas del pasado, nuestros traumas, confesemos, no normalicemos el pecado, porque un pecado que no se confiesa es un pecado que lo normalizas, lo minimizas, que lo escondes, pero no porque lo escondas no quiere decir que no genere una puerta abierta para que estas entidades del mal operen en tu mente. Por eso es que la falta de vigilancia es uno de los peores enemigos del hombre. La falta de oración, la falta de lectura de la palabra, la falta de meditación nos lleva a estados de ansiedad, de frustración, de pecado. Y entonces es importante que nosotros como creyentes tengamos una relación cotidiana con Dios, porque somos acechados como león rugiente. Anda el enemigo buscando a quién asediar, a quién atacar y a quién hacer que resbale y que sea tentado para que muera espiritualmente. Y esto no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, y es por eso que el día de hoy hemos traído este tema, para que tú estés vigilante. Dice la palabra de Dios en Colosenses del 2 al 15, despojando a los principados, de los que ya te comenté, a las potestades, a los gobernadores, a los soldados rasos, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ya hemos ganado desde la victoria de Jesús en la cruz. Jesucristo, dice Hebreos del 13 al 8, es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. O sea, los venció ayer, los vence hoy y por los siglos de los siglos. Tú y yo tenemos la capacidad de reprender toda tentación, todo pecado en el nombre de Jesús, y a Él toda gloria. Así que, queridos hermanos, vamos rápidamente a ver cuáles son las jerarquías de toda esta clasificación de ángeles que trabajan para Dios. Tenemos los ángeles, quiénes son y por qué actúan. Estos ángeles que son fieles a Dios, que no buscan protagonismo, no controlan, no sustituyen a Dios. Acuérdate que ellos están llamados a servir, a proteger, a guiar la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué dice Hebreos del 1 al 14? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Dice que en la vida real la protección angelical no siempre se ve, pero se manifiesta. ¿Cuándo? Cuando estamos en un peligro grave. Por ejemplo, hay gente, yo en mi caso particular he sentido la presencia de ángeles siempre a lo largo de mi vida. Mi mamá una vez tuvo una experiencia que le reventó el horno y ella sintió que una fuerza la empujaba hacia atrás y que salió ilesa, no le pasó absolutamente nada. Ella lo atribuye a la fuerza angelical que fue protegida. ¿Y cuántos hemos sido salvados de accidentes, de la muerte, de momentos peligrosos que nos iban a asaltar y que un ángel nos acompañó? Bueno, la Biblia habla de estos casos reales en donde peligros han sido evitados, donde algo te detuvo a ti de forma mental de tomar esa mala decisión que le atribuimos al instinto, pero que no ocurrió el accidente, la situación, el pecado, el dolor, porque hubo un ángel que te advirtió. Entonces, vamos a ver, queridos hermanos, cómo se manifiestan. Primero, con claridad repentina. De pronto tienes como una visión y dices, ya, está bien, yo debo de cambiar mi actitud, ya no voy a hablar mal de alguien, ya no voy a seguir injuriando a esta persona, voy a cambiar. Esa claridad repentina, esa advertencia interior que te trae paz, esa confirmación que no contradice la palabra de Dios, ese anuncio en tu alma, porque todo esto que sucede, queridos hermanos, esta batalla está llevándose a cabo en tu mente.
¿Cómo combaten? Lo importante es que tú tienes que saber que no luchan por capricho, luchan cuando Dios les ordena. Ellos no reemplazan tu fe, te acompañan, traen paz, no traen miedo. Ahí tú sabes que es un espíritu del bien. Se alinean con la verdad de nuestro amado Jesús. No generan dependencia, no anulan la voluntad de Dios y conducen al orden espiritual. Y esto es importante porque hay muchas señales, queridos hermanos, y que en las jerarquías, por el tiempo, les voy a explicar rápidamente cuáles son. Serafines, estos son los que adoran justamente al lado del Señor y están en purificación constante. Ellos adoran continuamente al Señor, purifican, santifican y alinean el corazón. También vemos que los reconocemos en momentos de profunda reverencia, arrepentimiento sincero y un deseo de vivir en integridad. De ahí también en los eventos mundiales, en la segunda esfera, la más cercana al trono que supervisa a la primera esfera, podemos reconocer guerreros espirituales que luchan contra estas fuerzas demoníacas. Las virtudes son los que canalizan perfectamente organizada, que empiezan con los más cercanos al Señor. En la tercera esfera hablamos de 3 esferas que incluyen ángeles mensajeros que actúan directamente para favorecer a la humanidad. Son los arcángeles, ahí está Miguel, Gabriel, que son los portadores de los mensajes más importantes, son los guerreros, son guardianes de la fe, de las naciones, e influyen directamente en eventos mundiales. Por eso es que siempre es importante hablar de San Arcángel Miguel. En la segunda esfera vemos a los tronos. Aquí encontramos potestades, que son guerreros que luchan contra estas fuerzas demoníacas. Las potestades, las virtudes que canalizan las energías para obrar milagros en la tierra. Y este estudio que estamos haciendo, queridos hermanos, tiene una finalidad: mantener el orden espiritual dentro de nuestra mente y nuestro corazón y saber que Dios canaliza milagros también a través de la fe, de la esperanza, de que no estamos solos, que estos ángeles, estas jerarquizaciones, clasificaciones resisten al mal, que el mal quiere avanzar y que ellos protegen los territorios espirituales, que protegen que no prosperen los ataques, los conflictos no lleguen a escalar. Y es una familia también en este orden espiritual mucho más fuerte, más grande, y que está bajo el mando de la justicia, de la fe, de la libertad en Cristo Jesús. Todos responden a Cristo Jesús. Y la primera categoría, como yo les decía, son los arcángeles: Miguel, Gabriel. Gabriel fue el que le llevó el mensaje a nuestra amada Virgencita María. El defensor de toda la humanidad es el arcángel Miguel, que desafió al enemigo, al maligno. De ahí tenemos los ángeles del servicio cotidiano, que es la ayuda directa, que es la protección diaria, el auxilio inesperado, en momentos críticos, en momentos difíciles, en el que nosotros podemos darle gracias a Dios porque no estamos solos. Queridos hermanos, he querido traerles este mensaje de la batalla espiritual porque así como el mal está organizado y que lo vemos y muchas veces queremos temer y vivimos con miedo porque estamos viendo cómo se han tomado territorios, guerras, nación contra nación, hombre contra hombre. Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo, la radiografía de que el hombre será amador de sí mismo, ajeno al amor de Dios, será amante de los placeres y que se olvidará de servir al prójimo, de cuidar al prójimo, más bien cuidará su bolsillo. Y es aquí cuando debemos de aumentar nuestra fe. Saber que esta batalla espiritual, aunque no la vemos, y yo creo que sí la vemos porque están las señales: nación contra nación, nuevas plagas, pestes, aumento de la violencia, aumento de la tecnología. Ahora solamente falta, como dice el libro de Apocalipsis, que se revele ese hombre de maldad, esa bestia que pretende marcar a la humanidad con el 666. Yo veía que ahora se están implementando chips que permiten a los hombres volver a ver. Y el mal, como yo les decía, viene acompañado de grandes prodigios también, de cosas buenas, pero es como la gran mentira, que la verdad es un 90% y ese 10% es el que te puede llevar a la perdición. El 10% de la mentira, del engaño, el que desde el tiempo de Adán y Eva perdió la humanidad y desde entonces luchamos en este cuerpo, en esta carne que tiene esa inclinación al pecado, a PPP, placer, poder y poseer. Esa inclinación desbordada, esas 3 P's,
y que cuando cae en el pecado y no puede salir es esclavizado y pierde esa gracia, ese amor con Dios, esa vida en libertad. Es por eso que tú, querido hermano que escuchas este programa, tienes que estar despierto, orar más, creerle a Dios. Mira, así como están ellos organizados, el poder del bien tiene un ejército mucho más grande que está trabajando de forma incansable para cuidar a la humanidad, que está organizado también y que nosotros ya sabemos que ellos fueron despojados, avergonzados, humillados en la cruz, que Cristo Jesús vino para salvar a la humanidad y es en la fe que debemos de aumentar nuestra fuerza, nuestra visión, nuestro amor a Dios para llevar la buena batalla, no creerle al horóscopo, a la pulserita roja, a las piedras, a los cristales. Hay tanta brujería, tanto engaño hoy en día, que es importante que nosotros mantengamos firme nuestra fe. Velad, porque nuestro adversario anda como león rugiente buscando devorarnos, pero el que habita dentro de nosotros es más grande que el que está en el mundo. Recuerda que Él está en el mundo desde el tiempo de Adán y Eva, buscando con intensidad a través de este ejército de espíritus inmundos controlar y tener el poder de las naciones, de los territorios, de la mente. Empieza desde los más chiquitos, desde la escuela, luego en la adolescencia, cambiándoles su naturaleza exacta y convirtiéndolos en algo que no es para ellos, seguir atormentados, controlados y finalmente en las garras del mal. Es por eso que la invitación siempre va a ser a que aumentemos nuestra fe, a saber que caminamos por fe, que la fe entra por el oír, no por la vista, y que cuando aumentamos nuestra fe somos más que vencedores en Cristo Jesús y que esta batalla espiritual la advierte Pablo cuando le escribe al pueblo de Éfeso, que no es una lucha contra tu esposo, contra el presidente, al contrario, hay que orar por ellos. Si estás en una pugna, en una pelea, en una circunstancia de violencia, tienes que doblar rodillas, orar y reprender en el nombre de Jesús todos estos espíritus inmundos que buscan interferir, dañar, herir, dividir, robar, matar la fe, la esperanza, la vida, y se quieren burlar de nosotros porque somos débiles, somos tentados y caemos. Pero de lo vil, de lo débil, de lo menospreciado, el Señor lo enaltece cuando tiene fe, cuando se sujeta de la mano toda poderosa de Dios, cuando camina por fe, cuando camina en propósito, es libertado. Porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros, queridos hermanos? Y ese es el llamado a aumentar nuestra fe, a orar más, a escudriñar la palabra de Dios, a estar despiertos, conscientes que hemos vencido, de que vivimos en victoria. Pero mientras estemos en este cuerpo, con esa inclinación a las 3 P's, poseer, poder y placer, vamos a ser tentados en esas 3 P's, en esos 3 campos. Y si caemos, nos volvemos a levantar porque 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta, porque se levanta en el nombre de Jesús, porque delante de Dios no hay ninguno justo, no hay ninguno que esté libre de pecado. Todos vamos a caer, todos vamos a ser tentados. El tema es no quedarte en el pecado, es levantar con orgullo, con saber que eres acompañado en la presencia de Dios y todo este ejército del bien para caminar en propósito, en fe, en misión. Orgullo de ser cristianos, orgullo de creerle a Jesús, orgullo de vivir apartado del pecado, de tratar cada día de ser nuestra mejor versión, de vivir en gracia, de compartir la palabra, de evangelizar. Yo creo que el mundo necesita de más evangelizadores, de compartir este mensaje porque el mundo se está perdiendo. Lo vemos en las señales, tantas naciones en guerra, en pugna, donde los gobernadores de las huestes espirituales del mal están obrando, están operando y lo vemos por las señales. Por sus frutos los reconocerás. Migrantes siendo vejados, maltratados, exiliados, nación contra nación matándose entre hermanos. Persecución a los creyentes, maldad, nuevas plagas, como les dije hace un momento, aumento del conocimiento. Y esto lo dice la palabra de Dios, que en los postreros tiempos veríamos estas señales. Esa nueva plaga que está en la India, esa nueva peste que ha caído, que no llega al Ecuador. Por eso hay que orar, hay que estar vigilantes también y orad. Orad sin cesar. Y velad. No vaya a ser que nos pase como los apóstoles, que teniéndolo a Jesús, no podían orar.
Se quedaron dormidos toditos en el momento en que nuestro amado Salvador, Dios celestial, Jesús, iba a ser entregado a la cruz, y que venciendo y exponiendo a todas estas entidades del mal, venció a la muerte, venció al pecado. Y así nosotros estamos llamados a creer, a levantar la bandera de la fe, a caminar en victoria, apartados del pecado, sabiendo que estamos caminando en un campo minado. Por eso yo quería comentarles a ustedes el día de hoy cómo es el mundo espiritual, porque yo siempre digo, la batalla espiritual está en la mente, está jerarquizado, clasificado por gobernadores, potestades que operan a diferentes niveles en las naciones, en tu mente, en los territorios, a través de posesiones, agentes y animales. Eso lo dice la palabra de Dios y lo vimos en el Garadeno, cuando salieron del Garadeno, esa legión de espíritus inmundos, ¿a quienes poseyeron? A los chanchos, a los puercos. ¿Y qué hicieron los chanchos y los puercos? Se fueron al despeñadero, murieron. Y hay mucha enseñanza en la palabra. Y el mundo necesita tener un avivamiento colectivo. Porque si mi pueblo se humillase, se arrepentiese de sus pecados, yo miraré desde el cielo y los perdonaré, dice Crónicas. Que nosotros, si nos arrepentimos de nuestros pecados, el Señor nos perdona, nos limpia, nos sana, pero hay que confesar el pecado. Porque si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para sanar nuestra alma, nuestro corazón, nuestra alma de las heridas de la infancia, del miedo, del complejo, de aquello que llevamos en secreto, exponerlo como el Señor humilló y expuso a todas estas entidades del mal. Por eso una detallada confesión no solamente es terapéutica, es liberadora. Nos ayuda a ponernos en camino de la verdad. Ya no estamos en la mentira escondidos, en el camino de Jesús, que yo digo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de mí. Y en ese camino, porque nadie más ha podido proclamar, yo soy la verdad, la vida. Nadie llega al Padre a través de mí, nadie. Nadie lo ha podido proclamar porque hay una sola verdad. No hay varias verdades. Eso es querer relativizar la fe. Un solo camino y se llama Jesús. Así que una confesión detallada, mirando qué me pasa, qué siento, qué pienso, llevando ese pensamiento cautivo a Dios, esa negatividad, esa forma oscura de verte, con dolor, con sufrimiento, para que el Señor pueda sanar tus heridas. Él dice, vengan a mí los que estén cansados, tribulados, que yo les daré descanso, que yo perdonaré y sanaré sus heridas. Y es por eso que el llamado el día de hoy es a confesarnos, a poner la cuenta en blanco y a caminar en propósito en este camino de la verdad, queridos hermanos. Hablando de poner la cuenta en blanco, Radio La Voz de María necesita que tú ayudes a pagar las cuentas de Radio La Voz de María para que podamos seguir transmitiendo la buena nueva, esta buena nueva de fe, de esperanza, de amor, de mejores días. Esta lucha espiritual donde la palabra entra por el oír y llega a ti a través de Radio La Voz de María, necesita que tú seas un donador generoso. A nadie le está sobrando, así que hay que donar de lo que tenemos, del tiempo, de nuestro dinero, de nuestras capacidades, de nuestros dones, de compartir este programa, de llegar a más personas. Hay 1.000.000 formas de donar, de ayudar y de hacer la obra de Dios, porque la mía es mucha y los obreros somos pocos. Por eso es que hay que seguir evangelizando y compartiendo este mensaje y ayudando a Radio La Voz de María para que pueda servir a través de la onda radial, que es esta iglesia que llega a través del 88.1 FM a todos los hogares en el Ecuador, a través de nuestras redes, a través de tu servicio, compartiendo este mensaje, poniéndole un like y hablando de lo que Dios hace en tu corazón. Amén. Así que quiero invitarlos mañana, queridos hermanos, a Matrimonios al Rescate. Vamos a hacer la segunda parte de este programa porque creo que se quedó mucho en el tintero, a explicarlo con mi esposo Max, cómo podemos liberarnos de cualquier atadura, de cualquier opresión, vivir en libertad en Cristo Jesús para ser felices y hacer feliz a nuestros seres amados, porque eso se trata el matrimonio y el amor sobre todas las cosas de Dios, amarlo a Dios, a la humanidad y entre nosotros, para que reine el amor, no la guerra, para que reine la paz, no la injusticia, para que reine la bondad y podamos llamarnos creyentes, seguidores de Cristo Jesús. Me despido, soy Geraldine, nos vemos mañana en Matrimonios al Rescate por Radio La Voz de María, 88.1 FM. Que Dios me los bendiga.